La introducción de la novela del Gringo Viejo comienza y termina con los recuerdos de Harriet de su estadía en México, casi todos referidos a Arroyo, a quien le costó mucho tiempo dejar de odiarlo. En el segundo capítulo es donde se narra el desentierro del Gringo, de cuyo asesinato nos enteramos al final de la novela. Y luego, a partir del capítulo 3, se sitúa la llegada del Gringo a una ciudad fronterizada y de ahí en adelante continúa en forma lineal toda la trama hasta el capítulo 22, donde se produce un corte y la presencia del narrador desaparece por completo para dar paso a un monólogo interior en el que cuesta descifrar lo que el personaje revela. Los personajes de esta dicha novela serían el Gringo Viejo, que es el personaje principal, que es escritor, periodista y con experiencia como soldado en la Guerra Civil Norteamericana. Ahora, a sus 70 años, quiere morir fusilado ante un pelotón de Pancho Villa. Por su oficio de reportero, el Gringo conoce bien lo que está sucediendo en México en estos tiempos de la revolución. Además, era odiado y temido por lo que denunciaba. Harriet Winslow, joven norteamericana, terca y poco realista, que vino a trabajar como maestra de la familia Miranda en Chihuahua, una parte de México, para poder así alejarse de su madre y de su novio. Solo tenía 31 años y quería ver algo diferente para contar otra historia, por lo que había vivido hasta aquí no le agradaba. Luego tenemos a Tomás Arroyo, joven revolucionario al servicio de Pancho Villa, hijo bastardo del dueño de la hacienda de los Miranda, y que de ahí el verdadero motivo de su lucha en la revolución era su sed de venganza. Arroyo es un personaje que se creció solo, carente de afecto y bastante resentido con su padre. Luego tenemos a la mujer con cara de luna, que es la que sabía leer y escribir, criada por el trabajo doméstico. Vivió con un prestamista una relación donde nunca hubo amor ni hijos, y ella sentía que su vida se había detenido, pero luego se convirtió en la mujer de Arroyo, a quien salvó de morir a manos de los federales. Inocencio Mansalvo, personaje al servicio de Arroyo, de aguda intuición, que desde que vio llegar al Gringo al campamento dijo: ese hombre vino aquí a morirse. Frutos García, campesino víctima de los atropellos de las familias de clase alta, aliado de Arroyo y conocedor de la historia de su país, convencido de que esa nueva violencia era necesaria. La Garduña, prostituta al servicio de Arroyo, cuyo apodo es el de un mamífero carnívoro. Ella siempre llevaba consigo un ramillete de rosas muertas. Y por último tenemos a Pancho Villa, que era seudónimo de Doroteo Arango, que fue cuatrero antes de convertirse en un caudillo de la revolución y que ahora viene recuperando las tierras que los hacendados les habían quitado. Pancho Villa aparece en uno de los últimos capítulos dando ejemplo de lo legal dentro de una guerra. Fusila nuevamente al Gringo para hacer todo según la ley, devolviendo su cuerpo a los Estados Unidos, y también a Arroyo por pretender quedarse en la hacienda sin haber triunfado aún la revolución. Por último, pero lo más importante en mi crítica, creo que me pareció una novela muy triste, porque creo que el Gringo estaba enamorado de Harriet, pero también le recordaba a su esposa y a su hija, y porque el general Arroyo lo mató y también a él lo quería como un hijo. Entonces el gringo quería morir porque se sentía muy solo y extrañaba a su familia y pensaba que él tenía la culpa de que sus hijos murieran, aunque Harriet lo quería como a su papá porque el suyo lo abandonó, y a ella y a su madre creo que también era. Pero también quería el general Arroyo, pero se enojó porque mató al Gringo y por eso hizo que también a él lo mataron. El final de esta historia, que todo termina, mejor dicho, cuando el Gringo supo lo que pasó entre Harriet y el general Arroyo, que él había abusado de ella y le había dicho que si no se acostaba con él, mataría al Gringo, pero él quería morir. Por eso había venido a México para nunca repetir el mismo dolor que tenía el hijo, que también murió, y que tenía una vanidad ser muerto por Francisco Villa.
que esa era la compensación de los amores perdidos porque mereció perderlos, y México le había dado lo contrario. Como compensación, la dignidad de la naturaleza, eh, como la última alegría de su vida. Harriet le dijo que quiso salvarlo para salvar a su padre de morir por segunda vez. También le confesó que su padre no había muerto, sino que se había aburrido de su esposa, o sea, de la madre de Harriet, y se quedó en Cuba con una mujer negra, pero ellas lo dieron por muerto y poder cobrar la pensión para vivir. Pero que él le escribía a veces y no sabía si su madre estaba enterada de la verdad. Le dijo que nunca diría quién era él y que esa sería su manera de amarlo de ahora en adelante. El gringo subió al carro del general Tomás Arroyo y quemó los papeles que guardaba en la caja de Palisandro. Entonces el general le disparó en la espalda y Harriet le gritaba que no matara al único padre que les quedaba a los dos. Harriet le contó a un periodista que Arroyo había matado a su padre, que había sido un hombre valiente y que quería que le diera el cadáver de su padre. Cuando Pancho Villa se enteró, ordena que desentierren el cadáver de Gringo, para después fusilarlo en una ejecución secreta. Con dificultad lo pararon para fusilarlo y Arroyo le dio el tiro de gracia. Y más adelante se ordenó el fusilamiento de Arroyo. Harriet sepultó al gringo en la tumba vacía de su padre. Bueno, quiero contar también que esta historia tiene dos géneros, que se pueden decir que es una novela y es una novela biográfica. Y voy a dar una pequeña crítica sobre esta novela, que me pareció una novela bastante triste, porque creo que el gringo estaba enamorado de Harriet, pero también le recordaba a su esposa y a su hija, y que Arroyo, el Arroyo que lo mató, también lo quería como un hijo. Y el gringo quería morir porque se sentía muy solo y extrañaba a su familia, y pensaba que él tenía la culpa de que sus hijos se murieran. Esta novela se manifiesta en una lucha del hombre consigo mismo y con su pasado, el cual se expresa en la soledad de sus personajes cuando hablan de sus días pasados. Así, el gringo viejo se encuentra ahora en sus 70 años solo y con culpa por el daño que hizo a su familia. También, la gringa expresa la soledad que le dejó el abandono de su padre y los problemas judiciales de su novio en Washington, y el amor a medias que le ofreció Arroyo. Arroyo, por su parte, siempre estuvo alimentando los sentimientos de odio y venganza hacia su progenitor, hasta el punto de desear estar con el cuerpo muerto de su padre hasta que de este solo quedaran sus huesos limpios. El gringo viejo es una novela que está buena, aunque sea una novela triste, porque el gringo viejo ama a Harriet, y al mismo tiempo considere a Harriet su esposa y su hija. Y también ve al general Arroyos como su hijo. Esto hace que a su vez se quiera ir a matar a México.